El tema de hoy se titula Traicionados. ¿Cuántos los han traicionado alguna vez? Por ver su mano. Yo sufrí mi primera traición cuando era una niña. Tenía una amiguita y me dejó por otra mejor amiga. Eso fue doloroso. Todos hemos sido traicionados. Hay traiciones que duelen más que otras, obviamente está. Pero la sensación de sentirse traicionado es algo con el que el corazón del ser humano se le hace difícil de lidiar. Las traiciones que más duelen obviamente son las traiciones cuando ya involucramos a otras personas, ¿verdad?, dentro de la esfera matrimonial. Son traiciones muy dolorosas y ser traicionados no es algo con el que uno diga, sí, me traicionaron, qué emoción, voy a aprender tanto de esta experiencia. No, eso duele que a uno lo traicionen. El rey David, cuya historia está en las páginas de la Biblia, sufrió una traición, que es una de las traiciones que un ser humano puede experimentar más decepcionantes, porque uno no lo espera de allí. A veces uno piensa que cuando uno se casa, que siempre existe una posibilidad que la persona con la que uno se está casando lo traicione. Pero nunca uno en su imaginación, ni por cerca se le pasa, pensar que un hijo te puede traicionar. Eso no es algo que es fácilmente imaginable. Casi todos cuando nos casamos podemos hasta imaginarnos, en algún momento puedo sufrir una traición, pero nadie se imagina que un hijo que uno ha criado, que uno ha amado, que uno ha servido, que le ha dado todo, sea capaz de cometer traición contra uno. Y esto fue lo que le pasó al rey David. El rey David gobernaba en paz y perfecta tranquilidad sobre Israel, pero su hijo, impulsado por la codicia, comenzó a querer usurpar el lugar de su papá. Y por mucho tiempo elaboró un plan para ganar el corazón del pueblo hacia él. Le decía a la gente, yo sé que mi papá no resuelve los problemas del reino, pero si tú confías en mí, yo te voy a demostrar que yo sí voy a resolver los problemas del reino. Y por mucho tiempo él estuvo haciendo esto hasta que logró que mucha gente de Israel se inclinara hacia él la balanza y se fueran en contra del papá. Poco tiempo después de eso, él, aconsejado por uno de los consejeros de su papá, comienza una guerra civil dentro del pueblo de Israel. Ahora Israel no iba a pelear con enemigos externos, sino que iban a pelear con ellos mismos. Una guerra civil entre ellos, donde israelitas estaban peleando con israelitas. Entonces, una parte de los israelitas se iba con el rey David y otra parte también grande y significativa se iba con su hijo Absalón. Pero la Biblia dice, y es clara, ¿verdad?, que uno debe de honrar a su papá y a su mamá. Y dice la Biblia que el que no hace esto, su lámpara se apaga en densa oscuridad. Esto significa que cuando nosotros quebramos la honra que uno le debe dar a los padres, nuestra vida comienza a caminar en tinieblas y nada de lo que hacemos sale bien, nada de lo que pensamos sale bien. Quedamos con una mente entenebrecida. La lámpara, lo que es la luz de la vida, comienza a apagarse y uno queda en tinieblas. Y el joven Absalón comienza a sufrir las consecuencias de su traición contra su papá. Y en una de las batallas que está enfrentando, la Biblia dice que este hombre, Absalón, era un hombre que se distinguía por algo en particular. Él era un hombre sumamente atractivo. Le voy a decir más o menos parecido a quién. Parecido a mi esposo, así, súper atractivo.
estoy jugando. Bueno, aunque sí, para mí es atractivo. Pero también tenía otra distinción. Absalón tenía una cabellera áspera, larga. Era un distintivo de su atractivo, de su persona. Tenía mucho pelo. Y la Biblia dice que estando en esta batalla, él va caminando, él va en su mula. Y miren, vamos a leerlo para que usted vea que no le estoy contando una historia así, sino que está en las páginas de la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo número 18, verso del 9 al 13. Dice la Biblia: y se encontró Absalón con los siervos de David en batalla. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Una encina es un árbol. Y dice: y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Usted se puede imaginar a un hombre colgado de un palo por su cabeza. Más vale que los hombres ahora se cortan el pelo, ¿verdad? Muy bien, muy buena decisión. Y dice: y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, dio aviso a Joab. Joab era el general del ejército de David, del padre de Absalón, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. En el verso 11 dice: y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego ahí echándole a tierra. Me hubiera placido, en otras palabras, me hubiera dado gusto darte 10 ciclos de plata y darte un talabarte. Un talabarte te hubiera dado una condecoración como héroe de guerra si hubieras matado a ese hombre. Entonces el hombre que le lleva la noticia le dijo a Joab: aunque pesaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Aunque David había sido traicionado por su hijo, él amaba a su hijo y le pidió a sus generales, a sus comandantes del ejército, que sobre todas las cosas le guardaran la vida al muchacho. Él no quería que los resultados de la guerra contra su hijo Absalón fueran que él recibiría a su hijo muerto. Entonces le dice: hagan todo, pero nadie me le quita la vida a Absalón. Entonces dice en el verso 13: por otra parte, sigue respondiendo el muchacho, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en mi contra. Y respondió Joab y dijo: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Ese fue el final de una historia de traición. El que traicionó termina guindado de un palo, termina muerto, y todo Israel vuelve a la paz. David vuelve a ocupar el trono, vuelve otra vez a su palacio y comienza, ¿verdad?, todo lo que es el duelo en el corazón de David por la muerte de su hijo Absalón, que lo había traicionado. Pero en esta historia hay un pasaje que me llamó la atención y que inspiró el tema de hoy. Porque yo no le voy a hablar acerca de cómo lidiar con la traición de otros en esta mañana. ¿Cómo voy a hacer para sanar las heridas de las traiciones? Esto no lo vamos a hacer hoy. Hoy le quiero hablar de la traición que uno comete contra sí mismo. Cuando uno es traicionado por otra persona, Dios le ayuda a uno y lo va a levantar. Pero hay una traición que uno puede cometer, que es la peor de las traiciones que uno puede vivir y experimentar. Y es cuando uno se traiciona a sí mismo. Mira lo que dice en el verso 13, el mismo pasaje que leímos, de la misma historia, dice:
Le dice el muchacho a Joab y le dice: si yo hubiera matado al joven Absalón, habría hecho traición contra mi propia vida. Pues al rey nada se le puede ocultar. Y además de eso, que tú te hubieras puesto a la par del rey y en vez de darme los 10 ciclos de plata que dices que tú me quieres dar, más bien me hubieras matado. Y yo no iba a traicionarme a mí mismo. Y de eso se trata el tema de hoy. Todos nosotros a diario cometemos traición contra nosotros mismos y ni cuenta nos damos. Hay muchas decisiones que se toman a diario en nuestra vida que no nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo es más bien perjudicándonos a nosotros mismos. Muchas veces hacemos cosas y ni siquiera nos percatamos cómo eso en el futuro va a venir contra nuestra misma humanidad. Y este joven dice: yo no voy a hacer traición contra mí mismo. Pero muchas veces andamos por la vida traicionándonos y no nos importa. Alguien nos puede traicionar y es un evento de tu vida, pero muchas veces nos estamos traicionando nosotros a diario con las cosas que nosotros hacemos. Hay varias cosas, varios pasajes que en la Biblia nos dice: cuando tú haces esto, tú estás cometiendo traición contra ti mismo. La primera de ellas, por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos. Podría darle 1.000.000 de ejemplos que la Biblia dice, pero solo elegí unos cuantos por el tiempo. Pero la primera de ellas es cuando uno cede ante la avaricia, la codicia. Cuando uno no pone un límite y un freno a sus ambiciones materiales. Cuando uno la vida se trata solamente de adquirir bienes, riquezas, y uno da todo y uno pone todo a cambio de adquirir lo que uno quiere. La Biblia dice: el que es dado a la codicia no se da cuenta que está traicionando su propia vida. Miren lo que dice Proverbios capítulo número 1, verso 18 al 19. Dice: pero ellos, o sea, los codiciosos, a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo es el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. No es que Dios no quiera que tengamos una buena vida y buenas cosas, pero cuando por la codicia, cuando andamos detrás de esas cosas y usamos medios, cualquiera que sean, para tenerlo, y ponemos como pago nuestra integridad, nuestra paz, nuestra salud. Dice la Biblia: el que hace eso atenta contra su propia vida. Mire lo que dice la Biblia también. Aquí dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita su vida a sus poseedores. Cuando estamos ahí, estamos atentando contra nosotros mismos. Hay otra también palabra, otra actitud, otra acción humana, que es atentar contra uno mismo. Y es ser necio. Es ser una persona que rechaza la sabiduría de Dios. Cuando usted ve en las escrituras la palabra necio, se está refiriendo a una persona que voluntariamente ha decidido apagar la voz de Dios para solamente oír su propia voz. Dejar atrás lo que dicen las escrituras acerca de los temas de la vida del hombre para decir: no, yo lo voy a hacer a esta manera. A eso la Biblia le llama un necio. Y cuando uno deja la sabiduría para abrazar la necedad, dice la Biblia, no se dan cuenta que ustedes están atentando contra ustedes mismos. Proverbios capítulo 9, verso 12 dice así: si te haces sabio, recuerda que la sabiduría, el principio de la sabiduría es que es el temor del Señor. Y dice: si te haces sabio, serás tú
quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, dice, serás tú quien sufra. El único que se daña con apartarse de la sabiduría de Dios y abrazar la necedad, abrazar su propio camino, es uno. Uno se daña con eso. Proverbios 8, 35 y 36 dice, hablando siempre de la sabiduría, se personifica y dice, porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Y dice, y todos los que me odian aman la muerte. Hay unas personas, muchas veces, yo misma, andamos una palabrita en cuanto a los temas que tienen relación con la moral, los principios y la ética de Dios. Y usamos siempre una palabrita para justificar cuando queremos rechazar la voluntad de Dios, para justificarnos y quedar bien. Decimos cosas como, sí, pero. Quizás Dios le dice, no adulterarás. Sí, pero. No tendrás relaciones fuera de matrimonio. Sí, pero. Y ese sí, pero es el corazón del hombre que se está levantando en contra de la sabiduría de Dios. Sea íntegro. Sí, yo sé que hay que ser íntegro, pero eso es necedad. Eso es vivir en necedad. Solo recuerdo cuando di una firma para ser fiadora de una muchacha. Yo sabía que la Biblia me decía que no hay que salir por fiador. Lo recuerdo. Pero aún así le pregunté a mi esposo. Yo ya sabía la Biblia. Yo leo la Biblia desde que tengo 6 años. Pero todavía le pregunté, le digo, ¿qué pensás de que una persona me está sirviendo de fiadora? Mirá lo que dice Proverbio. Dice que no hay que salir por fiador. Y entonces le dije, sí, pero es mi amiga. Cuando el banco volvió para cobrar la deuda, mi amiga dejó de ser mi amiga. Y yo le tuve que pagar $10,000 al banco por mi sí, pero. Ese sí, pero me costó $10,000 de pagarle a una persona. Que después, un día cuando se le murió su hermano, la llamo y le digo, mira, te quiero dar mi pésame porque se murió tu hermano. Ella era la deudora, no yo. ¿Y sabes lo que me hizo? A mí no me volvás a llamar. Me tiró el teléfono. Ajá. Esas fueron las consecuencias de mi sí, pero. La necedad que nos acompaña muchas veces. Y dice la Biblia, el que rechaza la sabiduría no sabe que peca contra sí mismo. El que peca contra mí, dice la sabiduría, dice, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Eso es hacerse traición a uno. Otra manera de hacerse traición a uno mismo, que la Biblia lo habla bien clarito, es con la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Todos aquí, todos nosotros, en nuestra vida desde niño hasta que nos vayamos a morir, tenemos una vida sexual. Y vivirla dentro de la sabiduría de Dios nos va a proteger. Dios no quiere que, ¿verdad?, la gente no disfrute del sexo, pero sí quiere que lo haga dentro del matrimonio. Lo encerró debajo del matrimonio. Y la Biblia dice de que toda la experiencia sexual del ser humano que está fuera de ese orden de Dios, lo que causa es dolor contra sí mismo. Proverbios 7:22. Déjeme explicarle la historia que encierra o que rodea a este versículo bíblico. Proverbios 7:22. Vamos a trabajar con ese texto. Esta es la historia de un muchacho en Proverbios que
sale de su casa, un muchacho joven, simpático, y lo está esperando una ramera. Y la ramera lo llama y le dice, venga. Y entonces él se va y la ramera lo comienza a seducir y le dice, mi marido se fue de la casa y yo he preparado todo para que nos deleitemos en amores. Siempre la inmoralidad sexual tiene su propuesta con deleite, propone deleite. Y dice, yo he preparado todo para que nos deleitemos en amores. Y dice, he puesto mi cama con las mejores sábanas de lino fino de Egipto. Obviamente que en ese tiempo Egipto era la capital comercial de la época. Y decir que algo era de Egipto es como ahora decir que algo es ¿de dónde? De Europa. Esto es una cartera europea o esto es americano. Decir que algo, que uno tenía una posesión que venía de Egipto es como decir, estos son zapatos de la yusa, que decíamos nosotros, ¿verdad? Y le dice, te dice, la cama y las sábanas que puse son las de Egipto. Vení, le dice, disfrutemos, te rodeé, le dice, te eché en la cama hasta pétalos de rosa. Y yo me perfumé con los perfumes más caros. Y le dice la ramera al muchacho, y no solamente eso, yo he salido diligentemente a buscar tu rostro. Porque la inmoralidad sexual es insistente. Cuando uno está tentado en el área sexual, créame que la persona que le va a tentar a usted será insistente. Y si uno no se amarra bien, uno termina cayendo. Porque mucha gente cae por la insistencia de otras personas. Y le dice, salí a buscarte insistentemente y te encontré. A veces uno, cuando se siente tentado en esta área, hay gente que ora y dice, Señor, quítalo, llévatelo, apártalo de mí o apártala de mí. ¿Usted cree que eso va a pasar? No. Porque la persona que anda en inmoralidad sexual va a ser insistente si usted no hace algo, o sea, intencional si usted no le pone mente a esto, si usted no le mete fuerza, la otra persona no se va a cansar, porque así es la inmoralidad sexual, es insistente. Entonces, miren lo que dice Proverbios 7:22. Después que ella lo sedujo con todas estas palabras, dice que lo convenció. Y entonces, dice, al punto que se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. ¿Usted ha visto cómo matan a una vaca? Yo he visto cómo matan a una vaca. ¿Usted ha escuchado cómo son el ruido que la vaca saca cuando la están matando? Eso es insoportable. O un cerdo. ¿Cuánto han visto matar a un cerdo aquí? Los gritos, el ruido es espantoso. Y dice, como va el buey al degolladero, así es el que se va tras la inmoralidad sexual. Así va a bramir, así va a llorar, así va a gritar el que cede a la inmoralidad sexual. Y como el necio a las prisiones para ser castigado, el que comete inmoralidad sexual. Miren lo que dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. En 1 Corintios capítulo 6 verso 18, el apóstol Pablo todavía le mete más carbón a este concepto. Y miren lo que nos dice, huyan de la fornicación. La fornicación es toda relación sexual que está fuera del matrimonio. Dice, huyan. Mire qué interesante, la palabra ahí no es resístala. A veces uno se queda y dice, no, yo resisto esto. No va a resistir. Y Dios no espera que resista. Dios espera que huya.
huya. Y dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y de esto no se salva nadie. Cuando uno anda en inmoralidad sexual, no solamente son las emociones y la parte almática la que se ve afectada, su salud también va a ser afectada tarde o temprano, por mucho que se cuide. Yo creo que cuando las personas practican el pecado, se embrutecen, literalmente. ¿Usted cree de que una persona que anda practicando el pecado le va a dar tiempo para ser racional, cuidarse, decir, no, yo me voy a proteger y me voy a poner en un condón y que voy a hacer esto y que voy a hacer lo otro para no salir embarazada? No, a la hora de la hora la gente, mire, pierde la razón y tarde o temprano es alcanzada con las consecuencias para su cuerpo. Se puede cuidar todo lo que quiere y tener toda la plata del mundo que usted quiera tener, pero la Biblia dice que el que peca, el que hace fornicación, inmoralidad sexual, contra su propio cuerpo peca. Tarde o temprano, el cuerpo recibe las consecuencias de nuestras decisiones también. Eso es cometer traición contra uno mismo. Otra cosa que también es traición contra usted mismo es atropellar a su matrimonio. Cuando uno atropella a la persona con la que uno está casado, con maltratos, con gritos, con violencia, la Biblia dice, usted se está haciendo daño a usted mismo. Cuando usted le falta el respeto a su cónyuge, usted se está faltando el respeto a sí mismo. Cuando usted traiciona a su cónyuge, usted se está traicionando a sí mismo. Cuando usted se pone y no le habla y anda resentida, usted se está haciendo daño a sí mismo. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, verso 28 al 29. Dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, le da de comer. Por eso es que el ayuno es tan difícil para los cristianos, porque si el estómago siente hambre, el instinto natural del ser humano es buscar comida para que el estómago a uno no le ande con dolor. Uno no anda ahí, ay, qué rico cómo me está sonando el estómago, ay, qué rico andar con hambre, ay, qué precioso dolor de cabeza que me está promoviendo este ayuno. Uno, ay, Señor, te lo voy a entregar ya el ayuno, porque si no me voy a desmayar y me voy a morir aquí. ¿Sí o no? A ustedes no les ha pasado, ¿verdad? Ustedes son más santos que yo, eso es lo que pasa. Entonces dice la Biblia, nadie golpea su cuerpo, sino que lo sustenta. Y dice, y el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Ahora, hay gente que cuando lee este pasaje dice, hay predicadores, yo he escuchado, que dicen cosas como, ¿se da cuenta? La mujer no tiene que amar al marido, pero sí respetarlo. Y el hombre no tiene que amar a la esposa. ¿Cómo es respetar a la esposa? Pero sí amarla. No, no es eso. Lo que está diciendo la Biblia es, mujer, la necesidad más apremiante de tu esposo es que tú lo respetes. Pero no está diciendo respételo y no lo ame. Le está diciendo al hombre, la necesidad más apremiante de tu esposa es de que tú le demuestres cariño, afecto, ternura, que la ame. Pero no quiere decir que usted no la tiene que respetar. ¿Sí me explico? Y entonces dice la Biblia, el que ama a su mujer, como también nos diría las mujeres, la que ama a su esposo, a sí mismo se ama. Yo amo a mi esposo, pero hay veces hago cosas porque yo sé que me va a ir bien
si lo atiendo. Entonces a veces lo hago no por él, sino que lo hago por mí, porque yo sé que después me va bien, que la Biblia lo dice. El que ama a su esposo, a sí mismo se ama. La Biblia no se equivoca. Entonces, sigamos. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Qué podemos hacer para ser personas que vivan una vida con esto en mente? No me voy a traicionar a mí misma. No voy a ser una persona que todas las decisiones, todo lo que yo hago, terminan trabajando en mi contra. ¿Cómo puedo hacer para no estropear mi propia vida? Este joven que está aquí nos dejó la clave para hacer eso. ¿Cómo podemos hacer para ser personas de que no estropeen y se traicionen a sí mismas? Entonces, la primera que le quiero dar, apunte esto, es el siguiente, el primer consejo. Dele valor a lo que ha escuchado. Miren lo que él le dice a Joab cuando le está diciendo esto. Le dice, el hombre le dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, o sea, a sus generales, diciendo: mirad que ninguno me toque al joven Absalón. ¿Qué es lo que hizo el muchacho? Le dio valor a lo que había escuchado. Él dijo: no, yo escuché que el rey no quería que el muchacho se muriera. ¿Cómo lo voy a matar? Quiero decirle algo. Dios le ha hablado a usted desde que usted salió del vientre de su madre. Dios ya le ha hablado. Le ha hablado a través de sus padres. Le ha hablado a través de mensajes. Le ha hablado a través de libros. Le ha hablado todo el tiempo. Dios le ha estado hablando. Ahora se trata de darle valor a lo que uno ha escuchado. Todos hemos sido traicionados. Hay traiciones que duelen más que otras, obviamente está. Pero la sensación de sentirse traicionado es algo con el que el corazón del ser humano se le hace difícil de lidiar. Las traiciones que más duelen, obviamente, son las traiciones cuando ya involucramos a otras personas, ¿verdad?, dentro de la esfera matrimonial. Son traiciones muy dolorosas, y ser traicionados no es algo con el que uno diga: sí, me traicionaron, qué emoción, voy a aprender tanto de esta experiencia. No, eso duele que a uno lo traicionen. El rey David, cuya historia está en las páginas de la Biblia, sufrió una traición, que es una de las traiciones que un ser humano puede experimentar más decepcionantes, porque uno no lo espera de allí. A veces uno piensa que cuando uno se casa, que siempre existe una posibilidad que la persona con la que uno se está casando lo traicione. Pero nunca uno en su imaginación, ni por cerca se le pasa pensar que un hijo te puede traicionar. Eso no es algo que es fácilmente imaginable. Casi todos, cuando nos casamos, podemos hasta imaginarnos: en algún momento puedo sufrir una traición. Pero nadie se imagina que un hijo que uno ha criado, que uno ha amado, que uno ha servido, que le ha dado todo, sea capaz de cometer traición contra uno. Y esto fue lo que le pasó al rey David. El rey David gobernaba en paz y perfecta tranquilidad sobre Israel, pero su hijo, impulsado por la codicia, comenzó a querer usurpar el lugar de su papá. Y por mucho tiempo elaboró un plan para ganar el corazón del pueblo hacia él. Le decía a la gente: yo sé que mi papá no resuelve los problemas del reino, pero si tú confías en mí, yo te voy a demostrar que yo sí voy a resolver los problemas del reino.
Y por mucho tiempo él estuvo haciendo esto hasta que logró que mucha gente de Israel se inclinara hacia él la balanza y se fueran en contra del papá. Poco tiempo después de eso, él, aconsejado por uno de los consejeros de su papá, comienza una guerra civil dentro del pueblo de Israel. Ahora Israel no iba a pelear con enemigos externos, sino que iban a pelear con ellos mismos. Una guerra civil entre ellos, donde israelitas estaban peleando con israelitas. Entonces, una parte de los israelitas se iba con el rey David y otra parte también grande y significativa se iba con su hijo Absalón. Pero la Biblia dice, y es clara, ¿verdad?, que uno debe de honrar a su papá y a su mamá. Y dice la Biblia que el que no hace esto, su lámpara se apaga en densa oscuridad. Esto significa que cuando nosotros quebramos la honra que uno le debe dar a los padres, nuestra vida comienza a caminar en tinieblas. Y nada de lo que hacemos sale bien, nada de lo que pensamos sale bien. Quedamos con una mente entenebrecida. La lámpara, lo que es la luz de la vida, comienza a apagarse y uno queda en tinieblas. Y el joven Absalón comienza a sufrir las consecuencias de su traición contra su papá. Y en una de las batallas que está enfrentando, la Biblia dice que este hombre, Absalón, era un hombre que se distinguía por algo en particular. Él era un hombre sumamente atractivo. Le voy a decir más o menos parecido a quién. Parecido a mi esposo, así, súper atractivo. Estoy jugando, bueno, aunque sí, para mí es atractivo. Pero también tenía otra distinción. Absalón tenía una cabellera áspera, larga. Era un distintivo de su atractivo, de su persona. Tenía mucho pelo. Y la Biblia dice que estando en esta batalla, él va caminando, él va en su mula. Y miren, vamos a leerlo para que usted vea que no le estoy contando una historia así, sino que está en las páginas de la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo número 18, verso del 9 al 13. Este joven dijo, ¿cómo voy a matarlo si yo escuché? Y nosotros hemos escuchado, pero ¿por qué seguimos llevando las consecuencias de decisiones erráticas que hacemos? Porque no le damos valor a lo que escuchamos. Y ese es el problema. Hemos llegado hasta el punto. Nosotros, mire, el ser humano es inteligentísimo. Póngase la mano en el pecho, cierre sus ojos y diga, yo soy inteligente. Usted es inteligente. Pero ¿sabe qué? Muchas veces esa inteligencia no nos sirve para nada. Llegamos al punto que vamos a pagar a gente para que nos diga cosas que nosotros ya sabemos. Si usted quiere bajar de peso, ¿a dónde va? Al nutricionista, ¿sí o no? Para que le diga que no hay que beber gaseosa, que hay que beber mucha agua, que no hay que comerse grasa, que reduzca el pan, que haga ejercicio, que no coma tanto dulce. Y yo le garantizo que usted se sienta allí y está pagando para escuchar algo que usted ya lo sabía. ¿Sí o no? Ya lo sabía. Hay gente que busca a los psicólogos para que le digan cosas que ellos saben que tienen que hacer. Y entonces le pagan. Yo soy psicóloga. Yo no cobro por consultas ni nada porque mi contrato con la iglesia lo abarca todo, las consejerías, todo. Pero cuando yo recibo a la gente y me buscan en concepto de psicóloga, yo digo, pero si esto es fácil. Y entonces comienzo a darles los consejos. Y siempre, casi siempre la gente me dice, todo lo que usted me dice, pastora, yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía. Entonces, pagamos
oír lo que ya sabemos, porque no le hemos dado el valor a lo que hemos escuchado aún desde niños. Cuando una pareja tiene un problema matrimonial, va al psicólogo, ¿qué es lo que el psicólogo le va a decir? Bueno, vamos a lidiar con su carácter. Exploremos con usted primero. Vaya, pregúntale a los psicólogos, pague para que le confirmen lo que yo les estoy diciendo. Ya lo sabemos, pero ¿cuál es el problema? Que no le damos el valor a lo que uno está escuchando. Entonces dice este muchacho, yo escuché cuando el rey dijo que que por favor no le mataran a Absalón. Yo escuché. La segunda cosa que tenemos que hacer para no vivir una vida de autotraición, le puse hacia el punto: ruede la película. Eche a rodar la película. Mire lo que dice en las escrituras. Dice, por otra parte, le dice el muchacho, habría yo hecho traición contra mi vida, pues al rey nada se le esconde. O sea, el muchacho dijo, no, si yo hago esto, tarde o temprano el rey se va a dar cuenta, porque el rey de todo se da cuenta. Y lo que va a pasar es que el mismo Joab me va a terminar matando a mí. Yo no lo voy a matar. ¿Qué es lo que hizo el muchacho? Comenzó a rodar la película, a imaginarse las consecuencias de lo que venía si él hacía ese acto. Déjenme contarle una de mis historias favoritas que encontré en uno de los libros que leí acerca de este tema. Un muchacho está en un parque y a la par está un anciano con un periódico. Entonces este muchacho le dice al anciano, lo interrumpe la lectura y le dice, ¿me podría decir la hora? Y el anciano lo queda viendo y sigue leyendo. Entonces el muchacho, mal educado, entonces le dice, señor, dígame la hora. Y el anciano lo queda viendo y sigue leyendo. A la tercera el muchacho dice, no, esto está raro, esto ya pasa la maleducación. Entonces dice, señor, hágame un favor, solo, no me diga la hora, pero tengo una curiosidad. ¿Por qué no me quiere decir la hora? Entonces el señor cierra el periódico y le dice, te voy a decir por qué no te quiero decir la hora. Mira, desde que yo te miré que te sentaste, te observé y eres una persona físicamente agradable, eres un tipo atractivo. Y por la manera en que me preguntaste la hora, yo dije para mí mismo, este man no solamente es atractivo, tiene buenos modales. Entonces, inmediatamente, si yo te hubiera dado la hora, yo hubiera empezado a platicar contigo, hubiéramos entablado una conversación. Ahora, como yo soy una persona muy cordial, muy amable, soy un anfitrión, a mí me gusta que mis amistades lleguen a mi casa, te hubiera preparado una comida, te hubiera invitado a comer. Entonces tú hubieras llegado a la casa a comer. Cuando hubieras llegado a la casa, yo tengo una hija que es sumamente bella, es regia, es linda. Y al ver mi hija lo guapo que tú eras y al ver tú lo bella que es mi hija, se hubieran atraído físicamente. Entonces hubieran empezado a salir, tú la hubieras invitado a cenar y pronto a lo mejor ustedes se hubieran casado. Y yo te quiero decir algo, yo nunca permitiría que una hija mía se case con un hombre que no tiene reloj. ¿Cómo se llama eso? Echar a andar la película. Echar a andar la película. Y en esto esa es la razón por la que muchos de nosotros la vida nos come, nos absorbe, nos destruye y pasamos toda la vida no de victoria en victoria, ni de triunfo en triunfo, ni bendecidos, prosperados y en victoria. Eso es mentira. Eso son nada más jerga que muchos cristianos usan. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Es mentira. Es mentira. Y solo usamos la jerga nada más, pero no la vivimos. Esa no es nuestra realidad.
Y eso es lo único que nosotros, si nosotros nos acostumbráramos y nos programáramos para ser personas que se anticipan a pensar en las consecuencias de cada decisión que uno toma, uno no estuviera como uno está. Uno no tendría que llorar por sus decisiones, porque uno las pensó antes. Y entonces uno dice, hay veces la gente está llorando. ¿Y qué le queda a uno? Que se le salga la lágrima por ella nada más. Pero ella tomó su decisión. Ellos tomaron su decisión. Yo siempre le digo a mi hija, Andrea, yo tengo una niña, ya está convirtiéndose en una jovencita. Le digo, Andrea, ¿tú crees de que lo que tú estás haciendo a mí me afecta? Yo ya viví. Lo que tú haces te va a afectar a ti. Lo único que yo voy a poder hacer cuando yo vea tus malas decisiones es que se me van a salir las lágrimas por vos, pero no voy a poder llevar tus consecuencias. Pero si nos acostumbrábamos a pensar las consecuencias, si yo hago esto, puedo perder mi matrimonio. Si yo hago esto, puedo perder mi negocio. Si yo hago esto, puedo perder mi salud. Si yo un trago más que me dé y me voy a convertir en alcohólico. Si yo pruebo esa droga, después voy a andar con problemas de adicción. Si yo veo esa película pornográfica, después voy a andar ahí todo ansioso buscando pornografías por todos lados. Es que si uno pensara lo que le viene después, uno se detendría. Pero ¿cuál es el problema? No lo piensa. Porque nos hemos acostumbrado a ser personas que viven solo para el aquí y el ahora. Si me siento bien ahora, si lo disfruto aquí y ahora, lo que venga después no importa. Pero el después llega. El después llega. Una amiga me mandó un mensaje y me decía, Carolina, hoy es el mañana del que tanto te atemorizaste. Y yo decía, qué bonito este mensaje. Hoy es el mañana del que tanto temía. ¿Usted cree que hay cosas que uno ve lejos, que están por venir como allá? No, están a la vuelta de la esquina. Yo le puedo dar con detalles en mi memoria inmediata cosas que dije e hice cuando tenía 15 años. Hoy tengo 42. Y yo me acuerdo como si fuera ayer. ¿Por qué? Porque el mañana llega y su yo de mañana va a pagar las consecuencias de su yo de hoy. Y usted y yo podemos traicionar nuestro yo futuro cuando no pensamos en las consecuencias de lo que estamos haciendo. Cuando tiene diabetes pero sigue bebiendo Coca-Cola, no le está ayudando a su yo de dentro de 5 años. Y muchas veces, miren, la humanidad es increíblemente rebelde. Somos increíbles, rebeldes, torpes y arrogantes contra Dios. Un día yo les quiero predicar acerca del milenio de Cristo. Cuando Cristo venga a la tierra 1000 años, ¿cómo va a ser? Y usted se va a dar cuenta que no necesitamos al diablo para ser malos. Usted se va a dar cuenta ahí que no necesitamos. El hombre naturalmente se opone a la voluntad de Dios. Y entonces comienza a hacer su vida y a tomar sus decisiones. Y cuando le ve que le salen malas cosas, y entonces dice, ay, es que Dios no me ama, es que Dios no me ayuda, es por la culpa de Dios. Y creemos que Dios dejó leyes, estatutos, mandamientos para Él ser más santo, para Él ser más alabado. Mire lo que dice Job. En Job capítulo número 35, versos 6 y 7. Dice, si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? ¿En qué le afecta a Dios cuando uno peca?
Dice, y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿a quién? ¿Qué le harás tú? ¿En qué le vas a afectar a él? Y dice, y si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿Qué recibirá él de tu mano? En otras palabras, si usted y yo somos rebeldes, es por nosotros mismos, para nosotros mismos. Y si somos justos, el beneficio, ¿quién se lo lleva? Dios. Lo llevamos nosotros, queridos hermanos. Porque en esto no se trata de Dios, se trata de nosotros mismos. Ahí lo puse. Se trata de nosotros. Brian, poneme eso. Se trata de nosotros. No se traicione a usted mismo. Salga de aquí y echa a rodar la película en su vida. Si las decisiones que está tomando hoy, en 5 años, van a ser las mejores para usted, y no se traicione. Yo le quiero decir una cosa. Cuando usted escuchó el mensaje, el título, yo dije, tal vez muchos dijeron, qué bueno, la pastora va a hablar de la traición, que lo escuche mi esposo para que mire lo que duele. O mi esposa, no sé, que sepa. Y va a hablar de cómo Dios me va a sanar de la traición. Yo le quiero garantizar algo. Si usted fue traicionado algún día, Dios lo va a sanar. Porque la Biblia dice, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. A los justos le pasan cosas malas, como ser traicionado, pero Dios los levanta. Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar. Dios la va a levantar. Si usted fue traicionado, Dios lo va a sanar. Dios lo sana. Pero quiero decirle algo. El proceso de sanar una traición que uno se ha hecho a uno mismo es más largo y doloroso. Sí, es más larga y dolorosa porque Dios lo va a perdonar. Pero también la Biblia dice que Él hiere y también sana. Pero Dios muchas veces nos va a dejar ahí, que suframos las consecuencias de nuestras decisiones para que aprendamos lecciones. Es diferente el trato que Dios tiene con un traicionado al trato que tiene con una persona que por sí mismita se la buscó. Es diferente. No se traicione. Amén. ¿Recibe este mensaje? ¿Puede darle un aplauso al Señor si recibe este mensaje?